Sin acuerdo entre los agentes sociales, el Ejecutivo aprobó el martes 14 una subida del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros, que supone 2 euros menos del máximo recomendado por los expertos. Con una inflación de 8,4 puntos, el gobierno de coalición sube el salario un 8%, aún por debajo de la cifra de la inflación. La sexta subida del salario aprobada desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa se sitúa en los 1.080 euros, como anunció así el presidente del gobierno en el Senado. Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. Esta subida llega sin acuerdo. La postura de la patronal se cerró y se mantiene desde hace meses en los 1.040 euros. Los sindicatos pedían llegar a los 1.100 euros para así poder superar la inflación. El Ejecutivo quería zanjar esta disputa que ha llevado al inmovilismo a esta reunión. Ha zanjado el debate con una postura bastante cercana a la postura tanto de sindicatos como de expertos. Así lo valoraba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendiendo que cumplen con la Carta Social Europea y protegen a los jóvenes. Hoy cumplimos con un mandato que teníamos, que era subir el 60% del salario medio neto, esto es antes de impuestos. Desde el minuto 1 de la legislatura no hace más que recobrar derechos laborales y de protección social para la mayoría social, sino que además vamos abriendo camino. Mientras que Feijóo apoyaba la medida y pide medidas para proteger a las clases bajas, por su parte Espinosa de los Monteros arremetía contra la existencia del mismo salario mínimo y contra la izquierda. Salario mínimo es un fracaso. Si tenemos que tener un salario mínimo, es un fracaso. Los sindicatos celebran la subida y piden seguir redistribuyendo la riqueza. Que no tienen fin y que es de justicia, por tanto, repartir la riqueza que se genera en el país. Sea como fuese, desde la publicación en el BOE de la aprobación de la subida del salario, esta subida tendrá efectos retroactivos, es decir, que desde principios de año esos 80 euros de diferencia tendrán que subirse a los sueldos de los trabajadores que cobren el salario mínimo. Les presentamos las claves del canal independiente. Hola a todos, bienvenidos. Hoy les estrenamos un nuevo programa que es Las Claves del Canal Independiente. Un programa que tiene como objetivo narrar las claves y las distintas opiniones de los grupos sociales, políticos y sobre todo de los expertos. Este programa estará presentado por Javier Domínguez, es decir, yo mismo, y Samuel Saborido, mi compañero, ambos periodistas y analistas del Canal Independiente. En el programa de hoy hablamos de la subida que el presidente Sánchez anunció hace una semana en el Senado del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros, que ya está aprobada. Hablaremos de la postura de la patronal y de los sindicatos que han tenido durante el desarrollo de las negociaciones, y para ello hablaremos con Rafael Gelo, que es secretario de organización de UGT Andalucía. Hablaremos también de las posturas de la oposición y del Ejecutivo sobre la subida del salario mínimo. Hablaremos con la economista y profesora del IE Sierra Bermeja de Málaga, María Pinazo, y analizaremos la subida con Francisco Fernández, presidente del Proyecto Liberal Español, Alex Plans, portavoz de Por un Mundo Más Justo, y nuestro analista Samuel. Ahora veremos un vídeo realizado por la agencia EFE sobre la aprobación del gobierno. 1.080 euros es el salario mínimo interprofesional. El anuncio lo hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este martes en su intervención en el Senado. Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. Al acuerdo había llegado el Gobierno con sindicatos en el mismo día, después de un mes de negociaciones. Satisfacción en la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sí, estoy muy contenta, no por el Gobierno de España, sino por los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. El salario mínimo pasa de los 1.000 a los 1.080 euros. La patronal estuvo ausente en la última reunión porque no se escuchaban sus demandas. No se va a hablar de eso, bueno, pues que nos diga la cifra y ya está. En los últimos 5 años el salario mínimo ha subido un 47%, 344 euros. Y para darle más pluralidad a este programa vamos a escuchar las opiniones de Aimar Bretos y Carlos Herrera en sus respectivos programas. Primero vamos a escuchar cuál es la postura de Aimar Bretos, presentador de Hora 25 en la cadena SER. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Hay un criterio que utilizamos en este equipo para cribar bien qué noticias son realmente relevantes, a cuáles merece la pena que les dediquemos foco y tiempo en Hora 25 y cuáles, por mucho ruido que hayan hecho hoy, van a pasar sin pena ni gloria con la perspectiva del tiempo. Y ese criterio es pensar qué de todo lo que ha sucedido hoy va a tener efectos reales en la vida de la gente de aquí a 3-6 meses. Esto que parece una obviedad, esto es el mejor de los coladores para quitarle grumos a la actualidad. ¿Qué de todo lo que ha pasado hoy va a tener efectos reales en la vida de la gente de aquí a 3
o 6 meses. Pues bien, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional en un 8%. Sube hasta 1.080 euros al mes en 14 pagas. Se consigue terminar la legislatura habiendo llevado el SMI al 60% del salario medio. Esto, según cálculos de los sindicatos, afecta de forma directa a 2,5 millones de trabajadores, y hay muchísimos otros a los que, incluso indirectamente, esta subida les va a beneficiar también. Que 1.080 euros sigue siendo un salario quizá no indigno, pero sí absolutamente insuficiente para llevar una vida por lo menos tranquila, eso desde luego. Pero que hace 4 años, cuando los partidos progresistas llegaron al gobierno, el salario mínimo estaba en 735 euros, eso también. Y ahora que se usa tanto con ánimo de desprestigiar la expresión, no, es que esa medida es política, no, es que esa expresión es política. Bueno, pues sí, obviamente, las decisiones relevantes son políticas, y subir el salario mínimo un 47% desde 2018 es exactamente una decisión política. Y vamos a escuchar lo que decía Carlos Herrera en la COPE hace unos días. ¿Y está bien subir el salario mínimo? Hombre, desde luego, para aquellos que reciben los 80 euros más al mes, sí. Pero no podemos ignorar efectos negativos. Hay pymes y autónomos que van absolutamente asfixiados. Les recuerdo el último dato de la EPA, la que conocimos la semana pasada. En el último trimestre del año pasado se destruyeron 100.000 empleos privados, aumentaron 20.000 los públicos, pero desaparecieron 100.000 privados. Expertos han advertido que la escalada del salario mínimo puede fomentar economía sumergida, desincentivar la creación de empleo. Bueno, si hasta la propia Nadia Calviño ha dicho un poquito más de prudencia. Y en la subida del Euribor, en enero el 0,3%. Oiga, las hipotecas en España están creciendo a un ritmo desconocido. Con la subida de ayer, una hipoteca media pues de 140.000 euros a 25 años habrá experimentado un incremento mensual de 250 euros. Son 3.000 euros al año. Así lo analizaban Carlos Herrera y Aymar. Continúa. Ahora hablaremos con la economista y profesora del IE Sierra Bermeja, María Pinazo. María Pinazo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, pues nada, estoy bien. Gracias por invitarme. Aquí encantada de verte de nuevo. Gracias a ti por venir. La primera pregunta que te quería hacer, el gobierno de coalición va a aprobar la subida del salario mínimo a 1.800 euros. ¿Cómo puede esto afectar, afectar la subida del salario a la inflación? Bueno, yo siempre como economista tengo que tener el corazón partido. Tengo que tener una parte de mente calculadora economista que ve rápidamente cómo los modelos teóricos se cumplen en la práctica, y por otro lado, pues la parte sensible, ¿no?, de sensibilidad social de la necesidad, ¿no?, de ir actualizando las rentas, ¿no?, las rentas de los trabajadores. En cuanto a la parte pues teórica, que se cumple en la práctica, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, pues el efecto es mayormente negativo. Negativo en el sentido de que la mano de obra, el salario es el coste de la mano de obra. En cuanto el coste de un producto aumenta, rápidamente la empresa intenta recuperar esos costes cuando va a vender el producto. O sea, eso es de cuarto de la ESO, de economía. Entonces, claro, la empresa, la única manera que tiene de repercutir ese coste que ha aumentado en sus costes de producción es vender algo más caro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que eso genera inflación. En función del porcentaje en el que suba el salario, se cumple también el porcentaje de subida de inflación. Hay unos cálculos estadísticos y también que se han comprobado que existe, y es que el salario mínimo tiene una elasticidad, ¿vale? Es sensible a otras variables, ¿no? Entonces, una subida de un 1%, ¿vale?, del salario mínimo produciría una subida del 0,006% en los precios. No es mucho, pero bueno, algo es algo. Tenemos la prueba del aumento
anterior, ¿no? Un aumento que hubo cuando se pasó de 735,9 euros era el salario, y se pasó a 900, hubo una subida grande de los precios, ¿vale? Ahí hubo un efecto bastante fuerte. El salario mínimo es que, claro, el gobierno esto lo sabrá. No creo yo que ningún gobierno mueva el salario sin saber las consecuencias. Pero claro, tiene que también hacer un equilibrio como el que he comentado yo, ¿no? De decir, a ver, ¿qué tiene más peso, ¿no? El aumentar el salario para ayudar a equilibrar las rentas de los ciudadanos o el posible rebote en la inflación. En fin, habrá hecho el estudio y me imagino que por eso lo ha subido. Son 1.080 euros lo que se queda. Piensa que 1.080 euros son brutos lo que sube. Luego, eso también está repartido en 14 pagas. Si luego el empresario prorratea las pagas extra durante los 12 meses, serían 1.260 euros al mes brutos, que luego realmente, según las circunstancias de cada trabajador, se queda neto, se queda menos. O sea que no tenemos otra manera pienso que no hay otra forma, que el porcentaje sea más alto o más bajo, pero que es la única manera. Porque además tenemos un compromiso, ¿no? El país tiene un compromiso con la Carta Social Europea y en el que nos comprometimos como país en tener este objetivo de que al menos el salario mínimo sea el 60% del salario medio, ¿vale? Entonces, yo creo que todos vemos que el salario mínimo sería aproximadamente unos 1.120, 1.125 euros. Es el 60% de un salario medio del país. Y eso es un compromiso del Estado en general con la Carta Social Europea para alcanzar los objetivos que nos tienen fijados. Entonces, es que también tenemos que hacer deberes. Entonces, pues tendremos que soportar el rebote de la inflación y ya está. Y tirar hacia adelante, ¿no? Todas las críticas desde la oposición a la subida del salario van en la dirección de que una subida del salario afecta negativamente a la economía y sobre todo a la destrucción de empleos. Tú como economista, ¿qué tienes que decir sobre esto, teniendo en cuenta que estamos en una economía circular? Bueno, el empleo en economía se trata como un producto más, es un bien, ¿vale? No es un producto, es un servicio realmente, pero está sujeto a las leyes del mercado, a la ley de la oferta y la demanda. Claramente, en esa ley de oferta y demanda, el precio se fijaría libremente por los trabajadores que se ofrezcan para trabajar y las demandas de trabajadores que hagan las empresas. Se supone que ese salario se fijaría automáticamente, pero cuando se pone un salario mínimo, lo que se hace es intervenir en ese equilibrio. El salario mínimo es una cantidad mínima que siempre que esté por debajo del salario de equilibrio va a alterar lo que es el empleo. O sea, va a desequilibrar a la oferta y la demanda. O sea, claramente el modelo es así y si el modelo, pues se cumple. Es oferta y demanda y aunque esté el precio intervenido, porque realmente es una intervención en el libre mercado del trabajo, en la fijación de un salario mínimo, que ya hemos dicho, necesario, pero es una intervención, porque es una medida económica puesta por el gobierno, claramente va a haber menos demanda de trabajo. O sea, los empresarios van a contratar menos y la oferta pues, se puede mantener o puede subir, porque a lo mejor algunas personas que por un salario muy bajo no estarían dispuestos a trabajar, por un salario más alto sí estarían dispuestas a trabajar. Y en la empresa ocurre justo lo contrario. Un empresario con un salario más bajo a lo mejor está dispuesto a contratar a 4 personas, pero con un salario más alto está dispuesto solamente a contratar a 3. Pues ya hay una persona ahí.
Hay que tener en cuenta que la economía es circular, que estos trabajadores van a tener más dinero y por tanto tendrán más dinero para gastarlo. Claro, hombre, Entonces, por supuesto, sí, contamos con eso. Contamos con que el empresario sabe que si los trabajadores cobran más dinero, tendrán más poder adquisitivo y podrán comprar sus productos, ¿vale? Entonces, también estamos hablando de un sistema en el que, por muy circular, tienes que pensar también en circular en plan de la economía, en lo que es cuántos planetas necesitamos de recursos naturales para poder fabricar todo lo que se supone que esos trabajadores podrían comprar. O sea que el sistema no es infinito, no es imparable. Hay que tener unos límites. Entonces, muchas veces dice, bueno, algunas veces cuando habla con una confederación de empresarios, te dice, no, es que hay que limitar el salario porque eso va a producir inflación, voy a contratar menos gente, y ellos saben el riesgo que están corriendo de vender menos productos. Claro, si yo cobro más, yo voy a comprar más, voy a consumir más. Y la empresa va a tener... Es un arma de doble filo. Yo lo veo como un arma de doble filo que te afecta a unas personas positivamente y otras negativas. Por supuesto, la persona que mantenga su trabajo a un salario superior, pues estará contento y es positivo. Pero la persona que sea el cuarto empleado que hemos hablado antes, ¿no? El que va a la calle, porque también esto puede provocar una economía sumergida. Puede provocar que el empresario diga, muy bien, yo te voy a contratar por 4 horas al día, pero vas a trabajar 8. 4 vas a estar contratado y 4 vas a estar... Entonces, es que esto, yo creo que estas medidas que están bien para lo que hemos dicho, cumplir con la Carta Social Europea y cumplir realmente con la obligación de que la renta se distribuya lo mejor posible. Pero tiene sus problemas que deberían estar vigilados. Yo lo que pienso es que vigilado en el sentido de inspecciones, de inspección de trabajo, que diga, a ver, en este restaurante, ¿por qué hay solamente 3 personas y ahora voy el fin de semana y aquí hay 6 y solo hay 3 contratos? Esas cosas tienen que estar también controladas, tienen que estar vigiladas. Tiene que ser un paquete de medidas bastante compacto y con muchas medidas que vayan intentando recoger los flecos que puedan caer. Porque lo que si está no, claro que el ocurre. Ministerio de Trabajo tiene que aumentar esa vigilancia. Claro, claro. Se Si puede es que decir que no además, hay ni blancos ni negros, ¿no? O sea, que ni es tan claro exactamente, que si se sube el exactamente. salario se va a destruir el Sí, empleo, ni es tan sí. claro que bajándolo va a estar el 99% trabajando. Sí, sí. Y luego no solamente es la economía sumergida, sino también los que siempre pagan son pues lo mismo, los jóvenes que le piden experiencia y no la tienen, o las personas que normalmente son los que cobran el salario mínimo, que son trabajos no cualificados. Entonces, es muy fácil para la empresa, para el mundo empresarial, despedir a un trabajador no cualificado. Es más fácil que a uno cualificado. ¿Por qué? Pues porque el cualificado a lo mejor le cuesta después reponerlo, renovarlo, buscar a otra persona que esté dispuesta a trabajar y por menos dinero. Sin embargo, un trabajo no cualificado, pues se va este trabajador, pero la semana que viene tengo a 3 en la puerta. Igual que hemos Eso dicho unido a antes la... igual que hemos dicho antes que el mercado de trabajo es un mercado intervenido, ¿podrían intervenirse ciertos precios de recursos más o menos mínimos a, ¿qué te digo yo? Un precio más o menos asequible desde el Ejecutivo? ¿Se podría hacer económicamente Pero hablando? cuando hablas de precio, ¿a qué precio te refieres? ¿De productos? Claro, de productos básicos. Sanidad, productos sanitarios y productos de alimentación. ¿Se podrían fijar desde el Ejecutivo o es algo que desde Europa o desde la misma Constitución se ha prohibido? Es que eso no se puede hacer. O sea, la intervención puede ser en algo que afecte al gobierno. Por ejemplo, ¿cómo se han intervenido los precios? Se han intervenido, pero disminuyendo el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA es una cantidad de dinero que paga el consumidor
pero no va para el productor o para el vendedor, va para el Estado en sí. O sea que la intervención tiene que ser que el que pierda no sea el mercado, que no pierda la empresa. ¿Por qué? Pues porque si no, la empresa no va a trabajar por debajo de costes. Si el empresario le cuesta hacer el pan 60 céntimos, 70 o 80, y a eso tiene que sumar todos los costes, todos los impuestos, todo lo que tiene que pagar, y se pone el precio en 90 o en 100, o sea, 100 céntimos, 1 euro, no va a vender el pan por debajo de 1 euro. Porque es que si no, cerraría la empresa. Entonces, eso hace, pues eso, que haya cierre de empresas. Entonces, el gobierno ¿qué ha hecho? Ha dicho, vale, pues entonces vamos a recortar el IVA, que el IVA es un impuesto que recojo yo indirectamente a través de la cadena, ¿no? La cadena del IVA, desde el productor, los intermediarios, hasta el último vendedor, y que el que paga realmente el IVA es el consumidor final. Pues la rebaja que yo voy a hacer para ayudar al consumidor va a ser descontarle mi parte, la parte que me corresponde, que realmente está bien, porque si el gobierno quiere ayudar, que ayude, pero no a costa de que una empresa determinada tenga que vender por debajo de los costes y que pueda cerrar. Porque claro, cuando cierre sí que se produce otro problema grave, que es que hay trabajadores que se quedan sin trabajo. Que cuando cierra Pero una aún así, empresa no es que... aunque se baje el IVA, el resultado no es sí o sí una rebaja del precio. Puede seguir subiendo el precio como algunos supermercados han seguido haciendo. Sí, Volvemos a porque lo de siempre, también no es luego blanco está... ni negro. Claro, es que estamos en un momento... claro, yo entiendo que esta entrevista es porque estamos en el momento que estamos, pero yo siempre lo he dicho, yo no quisiera ser ministra de Economía del gobierno, ni de ningún gobierno, porque esto es difícil, es lo que has dicho, ni blanco ni negro, es que estamos moviéndonos entre grises y es una época que arreglas algo y desarreglas otra cosa, pero eso siempre ocurre cuando se estudian las políticas económicas, ya sea fiscal, monetaria, cualquier política siempre arregla algo y estropea otra cosa. Entonces, eso es que ocurre en la realidad. No es que es un modelo teórico que viene en el libro y que queda muy bonito y que se te mueven las curvas y hay que buscar el equilibrio de nuevo. No, es que eso ocurre en la realidad. Lo que hemos dicho del mercado laboral. Si el precio está intervenido y está por debajo del precio de equilibrio, obligatoriamente la oferta y la demanda se van a resentir. ¿Cree que se va a notar tanto esta subida de los salarios en los bolsillos como dice el gobierno o se va a quedar más corta? Yo es que lo veo poca cantidad, realmente, porque en términos absolutos, pues de 1.000 euros a 1.080 son 80 euros. Para el bolsillo de los consumidores es poca cantidad. Es un tanque de gasoil, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya tienes un tanque de gasoil al mes, ¿no? Pero sí, lo que ocurre es que, claro, la parte positiva de subir el salario mínimo es que luego las bases de cotizaciones a la seguridad social también suben. Entonces, eso también es bueno para el Estado, porque la bolsa de la seguridad social también aumenta. Porque al subir la base sobre lo que se van recogiendo esas cotizaciones, sobre lo que se van calculando esas cotizaciones, las cotizaciones pues suben. Entonces, pues como que entra más dinero en la bolsa de la seguridad social. Esa es como una parte positiva. ¿Sería mejor la propuesta de los sindicatos, que era subir el 10%, es decir, hasta los 1.100 euros? Es que, no sé, yo creo que es como, a ver, tú qué has dicho, pues voy a decir yo otra cosa, ¿no? Muchas veces pienso eso, ¿no? Estos que han dicho, es que esto no me parece bien, ¿no? Es que entre subir 80 o subir 100 no es gran diferencia, no hay gran diferencia. De todas maneras, para estar en el 60% del salario medio, serían 1.100 algo. O sea que... y ya estaríamos acorde con la Carta Social Europea. Pero bueno, se puede hacer en 2 veces, ¿no? Se puede hacer ahora, que es un momento un poco convulso, ¿no? 1.080 y a lo mejor el año que viene otro poquito a poquito, ¿no? Y ya como última pregunta, saliéndonos del tema del salario mínimo,
para intentar dar un poco de luz, ya que tenemos a una economista en el canal, pues para dar un poquito de luz. La propuesta de los liberales de decir si se reducen los impuestos, sube la cotización y se puede seguir manteniendo la sanidad y la educación pública. Eso que parece, para algunos más a la izquierda, parece una locura, de bajando impuestos se sube la recaudación, ¿tiene base económica? Si se suben los impuestos. Si se bajan los impuestos, lo que Se dice... bajan los impuestos. Sí, es una política fiscal. Pero cuando se bajan los impuestos es para que quede más dinero disponible para consumo, ¿no? Bajan los impuestos, hay menos recaudación estatal de impuestos, pero tanto personas físicas como sociedades, al tener que pagar menos impuestos, le queda más dinero para ahorrar, para consumir, para invertir. Sería una manera de crecimiento. O sea, están incentivando como un crecimiento. ¿Y cómo se podría mantener el sueldo de los sanitarios, o el tuyo misma, que eres profesora de instituto? ¿Cómo se puede mantener el sueldo de una persona que trabaja en lo público bajando los impuestos? ¿Hay base económica para eso o habría que cerrar alguna cosa? A ver, en estos momentos se está ofreciendo mucho empleo público. Entonces, desde luego, si se hacen partidas concretas para sanidad, para educación, para coberturas sociales, depende del tipo de gobierno, ya sabemos que cubren unas necesidades o cubren otras, ¿no? Entonces, los gobiernos actuales pues cubren unas necesidades más sociales, ¿no? Por decirlo así. Entonces, tienen que garantizar que se dé unos servicios mínimos de calidad, sanitarios, de educación, y están invirtiendo en esas cuestiones. Que luego hay otras cuestiones de militares, de seguridad, de infraestructuras, pero estos son, como dice la abuela, no habas contadas. Claramente, cuando en la bolsa entra menos dinero, pues hay que ajustar el presupuesto. Es como una casa, un país es como una casa. Entonces, si entra menos ingresos porque se bajan los impuestos, claramente habrá que recortar en alguna cosa, ¿no? Porque si bajan los ingresos públicos, no hay suficiente dinero para cubrir los gastos públicos, sea de lo que sea. Entonces, de algo, pues tendrán que recortar. Y si no, bueno, pues ahí tenemos el endeudamiento. Cuando le falta dinero, acudimos al endeudamiento, ¿vale? Entonces ya tenemos un endeudamiento, ¿no? La deuda pública del país, que supera 1 y pico veces el PIB del país. Entonces, pues esa deuda pública, si la tenemos que pagar desde luego, yo creo que lo van a pagar mis bisnietos. Posiblemente. Posiblemente. Es lo único así que se me ocurre. Entonces se Ya puede digo decir que yo no quiero ser ministra. Se puede decir que hemos desmentido el mito de que bajando los impuestos se sube la cotización. María Pinazo, economista y profesora de Economía en el Instituto Sierra Bermeja de Málaga. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme y bueno, espero, muchas de las cosas que he comentado son modelos teóricos y otras cosas a lo mejor un poquito de opinión. Espero que no tenga muchas opiniones después en contra. Esperemos que no. Muchas gracias. Gracias. Ahora, después de esto, escucharemos la entrevista realizada por mi compañero Samuel a Rafael Gelo, secretario ejecutivo de UGT en Andalucía. Estamos ya con Rafael Gelo, secretario ejecutivo de UGT Andalucía. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Estamos encantados de que haya venido alguien de UGT a darnos vuestra postura. Encantado también de contar, de estar en vuestro programa. Cuéntanos, Rafael, ¿cuál es la postura de UGT con la subida del salario mínimo? Inicialmente, desde un inicio. Pues UGT valora muy positivamente la subida del salario mínimo interprofesional y apoyamos esa valentía que ha tenido el gobierno de realizar esta subida y lamentamos profundamente la autoexpulsión, exclusión
de la patronal, que se levantó de la mesa y no quiso negociar esta subida. Inicialmente pedían 1.100 euros. ¿Se quedan contentos con las subidas a 1.080? Estamos contentos con la subida a 1.080 euros porque supone un 8% de incremento de subida salarial del salario mínimo interprofesional, que queda muy cerca de la media de la subida de IPC del 2022. La senda de la subida del salario mínimo interprofesional está ahí. O sea, no vamos a renunciar, por supuesto, a seguir demandando la subida del salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio estatal, como se firmó en la Carta Social Europea. Y nos renunciamos a seguir en esta senda y equipararnos a otros países de la Unión Europea, como Bélgica, que subió, creo que era un 10%, o Polonia, o incluso Alemania, que ha llegado a subir un 15%. Esta es la senda que debemos mantener y nos renunciamos a nuevas subidas del salario mínimo interprofesional. ¿Creen que en lo que le queda de legislatura al Ejecutivo Central se puede volver a subir el salario mínimo? Hombre, no tengo yo una bola de cristal para saber cuándo se convocarán las elecciones. En principio, en noviembre o diciembre. Me da a mí la impresión que la tendremos antes de que termine el año y no creo que se produzca una nueva subida antes de 2024. ¿Cómo han sido las conversaciones con comisiones obreras? Porque dentro de la negociación, entre comillas, que ahora haremos a eso, entre parte de los trabajadores y parte de la patronal, la posición de los dos grandes sindicatos, bueno, son dos sindicatos distintos con intereses distintos, imagino. ¿Cómo ha sido esa negociación para tener una postura conjunta frente a la patronal? Hombre, personalmente a mí se me escapan esas negociaciones porque se han llevado a nivel estatal. Pero cuando se trata de la subida del salario mínimo interprofesional, que va a afectar a tantas personas, a tantas familias, creo que a nivel estatal son 2,6 millones de personas, a nivel andaluz más de 400.000. Cuando son tantas las personas y las familias que se van a beneficiar, la única idea es el frente común y hacer presión de forma conjunta para lograr esta mejora que es indispensable para las economías de la clase trabajadora. ¿Cómo valorar la posición de la COE, tanto a la hora de exigir como mucho 1.040 euros y a la hora de haberse levantado de la mesa y haber no asistido a 3 negociaciones? Hombre, lo valoramos con pesar, porque con el diálogo social es como se construye, en nuestro caso se construye Andalucía, lo que construye España, y dejar la mesa y acabar con la negociación tripartita que tantos beneficios sociales proporciona, nos parece desacertado. Esperamos que reflexionen y que en un futuro vuelvan a sentarse y tengamos un diálogo social efectivo y próspero y duradero. Tercera subida del salario mínimo que no está acordada con la COE. Te quería preguntar, Antonio Garamendi, que ha sido el representante de la COE en las negociaciones, acaba de subir el sueldo a 400.000 euros, contratado ahora como alto ejecutivo de la COE. ¿Cómo valoran eso mientras que exigían como mucho 1.040 euros para los trabajadores? Hombre, no me gustaría entrar en ese tipo de cuestiones porque se podría tachar como demagogia, pero es sonrojante.
sonrojante que te levantes de la mesa porque no quieres subirle 33 céntimos la hora a unos trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional y que de repente tu sueldo suba en proporciones astronómicas. No podemos calificarlo como sonrojante, no podemos calificarlo de otra forma. ¿Esos 40 euros de diferencia marcan las diferencias abismalmente? ¿Marcan la diferencia abismalmente? No lo sé. No sé qué beneficio le supondría a la patronal esos 40 euros. A nivel de los trabajadores, digo. ¿Perdón? A nivel de los trabajadores. A nivel del trabajador, hombre, esos 40 euros son muy importantes. Tenemos en cuenta que las familias que perciben el salario mínimo interprofesional son familias que con dificultad tienen capacidad de ahorro. Entonces, ese pequeño incremento es muy importante para ellos, para afrontar cualquier tipo de gasto que se dé en su economía doméstica. Esto por un lado, y por otro lado, cabe en cualquier cabeza pensar que esos 40 euros están inmediatamente circulando. Entonces es una forma de activar el consumo, de activar la economía. Si tenemos en cuenta los datos, hubo una ralentización del PIB debido a la pérdida de poder adquisitivo de las familias a lo largo del 2022, sobre todo en la parte final. Entonces, esta es una forma de reactivar la economía, sin duda. Esas nuevas previsiones que salieron ayer por parte de Bruselas, en las que hay unas previsiones de PIB mucho más optimistas que las que se hicieron anteriormente, en gran medida se deben a medidas que se han tomado por parte del gobierno, acordada con los sindicatos, de la mejora del salario mínimo interprofesional, entre otras, o también la reforma laboral. Todo eso influye en aumentar el consumo, en aumentar el gasto interno y en mejorar la economía. En cuanto a datos macroeconómicos, supone o quedarse un 0,4 por debajo de la subida de la inflación que ha marcado el IPC en 2023, para 2023, o quedarse un 4,4%. En cuanto a datos tan macroeconómicos, hay una gran diferencia para el trabajador que cobra el salario mínimo. Es una gran diferencia para esos trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional, pero tampoco nos podemos olvidar del resto de asalariados que no ven incrementado tanto su incrementada su nómina en esta medida, y la senda de la subida salarial tiene que ir acompañada de subidas salariales también para el resto de asalariados. Ese es otro de los objetivos de UGT para el 2023. La posición de las derechas sobre la subida del salario mínimo es siempre la misma, que dicen que subir los salarios puede dañar la economía. ¿Qué posición tenéis respecto de esta afirmación? Bueno, para muestra un botón, el 2022 ya vino con unas previsiones catastrofistas por parte de patronal, por parte de bancos europeos, y se ha visto que todo lo contrario. Ni la subida del salario mínimo interprofesional destruyó el mercado laboral, ni tampoco la reforma laboral fue una debacle económica. Lo que te he comentado antes, la subida del salario mínimo interprofesional va a reactivar la economía, va a incentivar el consumo interno y va a influir positivamente en el PIB. No
podemos comprarle ese discurso a la patronal, a la derecha, como tú dices, no podemos comprarle ese discurso porque hay muestras de que no es así. contrario. El 2022 nos lo ha demostrado. ¿Creen que puede dañar la subida del salario mínimo a los pequeños autónomos? No creo que una empresa que tenga una rentabilidad pueda verse afectada por una subida de 33 céntimos la hora a algunos de sus trabajadores. Entendemos que es un sacrificio adicional, además de los gastos de luz, los gastos de consumo energético que tienen en sus locales, y entendemos que es un esfuerzo importante. Por eso, a nivel local, a nivel de Andalucía, en la mesa de diálogo que tenemos abierta con la Junta de Andalucía, hemos demandado muchas ayudas para los trabajadores autónomos para paliar su pérdida de poder adquisitivo también, y que puedan hacer frente a todos los gastos extras que ha supuesto este conflicto bélico que ha disparado la inflación. ¿Cómo va esa negociación con la Junta? Pues esperamos cerrar el acuerdo con prontitud, no sé si está bien dicho, pero esperamos que se cierre pronto y esperamos conseguir muchas ayudas para familias, para pequeñas y medianas empresas, para autónomos, para que puedan hacer frente a esta inflación y esta subida disparada de precios, entre otras muchas cosas. Esperemos que lo consigáis. ¿Hay algún dato, algún mensaje que se te haya quedado en el tintero? Pues sí, bueno, en cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional, hay una cuestión importante que no debemos olvidar, y es que gracias a él se va a reducir en gran medida la brecha de género, ya que la mayor parte del asalariado que cobraba el salario mínimo, o que cobra el salario mínimo interprofesional, son mujeres. 6 de cada 10 perceptores del salario mínimo interprofesional son mujeres. De esta forma estamos reduciendo un poquito la brecha de género. Y son mujeres porque los sueldos más bajos suelen estar en profesiones feminizadas. Entonces estamos contribuyendo un poquito más a reducir esa brecha de género. Y también estamos ayudando a los jóvenes, que son también los que en mayor parte perciben el salario mínimo interprofesional. Estamos ayudando a crear proyectos de vida con la subida del salario mínimo interprofesional y con la reforma laboral. Siempre ayudan. Rafael Gelo, secretario ejecutivo de la Unión General de Trabajadores de Andalucía. Muchas gracias por venir a las claves del canal independiente. Esperamos verte en otro programa. Encantado. Seguimos. Ahora vamos a hablar de las distintas posiciones de los distintos agentes que intervienen en esta temática, y empiezo yo hablando de la posición que la patronal ha tenido durante la negociación. Como relata Invertia, la COE, es decir, la patronal, no ha suscrito el acuerdo de la subida del salario mínimo interprofesional. De hecho, a las últimas reuniones fijadas por el Ministerio de Trabajo ni siquiera asistió ningún representante de la patronal, porque, como decían, ya se sabe la postura que tienen sobre el tema. Esta subida, que es la tercera que no apoya la patronal, sube 40 euros más que la última propuesta que la COE realizó, que situaría el salario mínimo en 1.040 euros. En esta propuesta, la patronal también proponía ayudas directas al sector agrario y una reforma en la forma en la que se contrata a los funcionarios. Como dice el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, la postura de la COE es contraria a cualquier modelo de negociación. Hemos tenido algún contacto e informar que no ha pasado a ser formal porque la patronal no tenía ninguna intención de discutir o dialogar propuestas. Dicen no están dispuestos a debatir, negociar o en ningún caso acordar, dice la UGT, quiero remarcar. Como escribía Emiliano Sánchez el 9 de febrero en El País, no hay negociaciones entre las partes, la negociación no avanza y el acuerdo entre sindicatos y COE es imposible. Aún así, el presidente Pedro Sánchez anunció el 12 de febrero en Málaga que en el siguiente Consejo de Ministros se aprobaría la subida del salario mínimo a 1.080 euros, como avanzó en el Senado, aunque fuese sin el apoyo de la patronal, como contaba la web de La Sexta. Y de hecho así ocurrió el pasado martes 14,
de febrero, cuando se aprobó la subida. Como dato curioso, quiero contar que Garamendi ha visto regularizada su situación y ha pasado de ser autónomo a ser directivo de la COE con un pequeño sueldo humilde de 400.000 euros. Por su parte, la posición del gobierno ha sido que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 31 de enero la subida del salario mínimo interprofesional en 80 euros, situándose ahora a 1.080 euros. El anuncio se produjo tras la reunión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto a los secretarios de Comisión Obrera y de UGT. Los sindicatos reclamaban una subida a 1.100 euros, que finalmente no se ha podido hacer efectiva. El presidente Sánchez señaló en su comparecencia la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora, achacando este hecho a la falta de decisiones políticas con respecto a ello por parte de los gobiernos anteriores. Sánchez afirmó que luchará por mejorar los derechos y condiciones de la clase trabajadora y un reparto más justo del poder adquisitivo. No ha hecho más que empezar, dijo. Sánchez también ha afirmado que de esta manera logra cumplir su promesa de situar el salario mínimo interprofesional entre el 60% del salario medio español. El presidente acusó directamente a la derecha de impulsar un plan para debilitar el estado de bienestar y convertir derechos en mercancías, una estrategia llevada a cabo por las altas élites con la intención de maximizar sus beneficios en detrimento de la situación de la clase trabajadora. Pedro Sánchez señala que proseguirá avanzando con prudencia y determinación en favor de los derechos de los trabajadores en España. Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado alegre con la aprobación de esta subida, la sexta de este gobierno, y se siente orgullosa de que España se encuentre a la vanguardia de derechos laborales. De igual manera que el presidente del Ejecutivo, Yolanda Díaz, señaló directamente a Rajoy por el empobrecimiento de la situación de los trabajadores. Y, aunque no forma parte del gobierno, Íñigo Errejón, líder de Más País, ha mostrado su deseo de establecer un salario máximo. Sobre la posición de la oposición, como escriben Pilar Santos y Rosa María Sánchez en el Diario de Córdoba, a 2 de febrero el Partido Popular avalaba la propuesta del gobierno, aunque, como decía su vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, el gobierno debería haber quitado la cotización de esos 80 euros extra para poder liberar a los empresarios de esta subida y ayudar a las pymes, aunque sea a costa de renunciar por parte del gobierno a esa cotización que les correspondería, lo cual no fue acertado por el Ejecutivo. Según Bravo, el gobierno está ralentizando la economía y lo peor, según él, es que el gobierno está ocultando ese ralentizamiento de la economía. Por lo tanto, no está buscando soluciones para arreglar esa situación. Añade el dato de que enero se cerraba con la destrucción de más de 215.000 trabajos. Como recogía el independiente José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y ex portavoz del Partido Popular, reconocía que esos 1.080 euros se quedaban cortos para vivir en la capital de Madrid en una entrevista en Radio Nacional Española. También repetía el argumentario de su partido apoyando la subida pero que tiene que incluirse dentro de un plan de rentas, como ya anunció el presidente del gobierno hace un tiempo. Por su parte, la postura de Vox es que el salario mínimo interprofesional podría ser de 8.000 euros si lo que quiere el gobierno es ayudar a la gente, ironizaba así en rueda de prensa Espinosa de los Monteros. Su portavoz declaró que el hecho de que exista un salario mínimo interprofesional marcado por el Ejecutivo significa que el mercado no funciona bien. Y mientras tanto escurría el bulto y no decía si apoyaban o no la medida. Y ahora daremos paso a la mesa de debate, conformado por Francisco Fernández, presidente del Proyecto Liberal Español, Alex Plans, portavoz de Por un Mundo Más Justo, y nuestro analista Samuel. Gracias, Javier. Vamos a terminar. Pasamos ya a la mesa de tertulia en la que vamos a analizar la subida del salario mínimo. Estamos con Francisco Fernández Ochoa, presidente del Proyecto Liberal Español. Bienvenido. Un placer, gracias por la invitación. Y con Alex Plans, que es portavoz de Por un Mundo Más Justo. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Samuel. Hola, Francisco. Un placer volver a veros. Estamos encantados de que hayáis podido venir. Igualmente. La primera pregunta que os quería hacer es qué opináis sobre la subida del salario mínimo, teniendo en cuenta la situación en la que estamos ahora mismo con la inflación tan desbocada como la tenemos, los precios que están subiendo una barbaridad, incluso más que los números que dice la inflación, la guerra de Ucrania y toda la posición económica tan mala que tiene este país. Francisco, empieza por ti. Bien, como representante de una idea liberal, tengo que decir que el tiempo en el que hacen las cosas es muy importante. Desde ese punto de vista, desde luego, el tiempo en el que se ha decidido tomar esta medida no es el correcto. Por lo tanto, tenemos que decir un no rotundo a la implementación del salario mínimo interprofesional en la manera y condiciones en que se está llevando adelante en España, no de ahora, sino desde hace ya unos años a esta parte.
Pero ¿por qué no es el tiempo? Particularmente a todo lo que has explicado, Samuel, hay que añadir también el factor electoralista. Estamos en un año en el que en mayo van a venir elecciones municipales y autonómicas y en noviembre seguramente estarán las nacionales. Por lo tanto, está claro que hay un componente también de darle a cada uno lo suyo según los que creo que me van a votar. Hay 2 millones de trabajadores que se pueden ver beneficiados por esta subida, lo cual nos parece bien. Es decir, evidentemente no somos Europa. Desde que se introdujo el euro hay un déficit a la hora de la equiparación en el contexto europeo de lo que es el salario profesional que deben tener nuestros trabajadores y que debe progresivamente adaptarse a la condición europea. Si no, no tiene sentido que cambie la moneda y no cambie las demás condiciones, porque estaríamos siempre luchando con un brazo de menos. Ahora, hacerlo con un 8% justamente en este año, cuando la COE precisamente lo que ha estado explicando es que eso supone un coste desde su punto de vista, ¿no?, empresarial, que no puede asumir y que repercute en el mayor incremento de precios cuando precisamente la inflación está haciendo que eso sea de esta manera, pues no importa ser un experto economista para darnos cuenta de que no está beneficiando al conjunto de la economía. Beneficias el poder adquisitivo, la renta al final de 2 millones de personas, que tienes que analizar primero si esas personas van a consumir, porque se supone que personas que van a recibir un salario de 1.000 euros y por lo tanto todo lo van a gastar, no va a haber ahorro. Ese tipo de cosas son importantes en la economía, hay que analizarlas para ver las repercusiones, los impactos que toman las medidas. Esa es la evaluación de políticas públicas mínima que se debería hacer. No se hace. Simplemente se contenta a 2 millones de personas para que voten. Y de paso estoy incrementando la recaudación, que esa es otra de las cuestiones que también se han puesto sobre la mesa en estos días, a la hora de hacer que los empresarios de alguna forma cohabiten con el gobierno para hacer de recaudadores públicos y permitir que el dinero que los propios trabajadores están reteniendo a través de las empresas pues llegue al Estado y que incremente mucho más todavía esa percepción de ingresos públicos que se están teniendo desde la pandemia. Algo que no se entiende. No puedes tener un Estado que esté fiscalizando al mayor grado posible cuando precisamente hay una pandemia que obliga a repartir los beneficios como nunca. Obliga a ser solidarios. Si un liberal es capaz de decir que se deben hacer políticas intervencionistas hasta cierto punto en situaciones extraordinarias como las que hemos tenido, pues ellos también deberían ser consecuentes y no aprovechar la necesidad de un colectivismo, ¿no?, de un plan, que es como ellos ven todo esto, para equiparar de esta manera y por lo bajo a los españoles. Tened en cuenta que el problema no solamente tiene que ver con el salario mínimo interprofesional, sino que también se ha hecho con los pensionistas. Se les ha dado, por una parte, un incremento de lo que es su nivel de adquisición en renta, lo que perciben por pensiones, pero luego también se han incrementado esas retenciones. Con lo cual, lo comido por lo servido, realmente el Estado está haciendo lo que llamamos políticas de esa gomita elástica que devuelve, ¿no?, el año que viene pues toda la aportación en apariencia que se está realizando este año por temas electoralistas, y decir que esto no es nuevo, que Zapatero ya era experto a la hora de hacer este tipo de estrategias económicas para engañar al electorado y hacer ver que realmente pues había tiempos de pan para hoy y miseria para mañana. No es nuevo. También Zapatero decía que había brotes verdes en la economía, no dijo que la grave crisis que teníamos por el tema en ese momento de la burbuja inmobiliaria iba a tener una gestión tan pésima como la que han llevado adelante los bancos españoles, que no eran los que tendrían que haber hecho esa gestión, y estamos repitiendo el mismo modelo. Sánchez no hace más que decir lo mismo que Zapatero hizo en su día, y es politizar el asunto y justificar que esto se debe hacer sí o sí por cuestiones de política. ¿Por qué decías que no es el momento? Estamos teniendo una situación económica bastante mala, en la que mucha gente está sufriendo por no poder llegar a fin de mes. ¿Por qué no es el momento? Por lo que he dicho antes, porque no estás dando realmente, primero, a las personas que necesitan invertir en una cesta de la compra como su máxima, digamos, objetivo mensual, que es el de llegar a fin de mes, no les estás dando suficiente capacidad adquisitiva para poder superar el coste de esos precios, el coste de los recursos a día de hoy. Con lo cual, lo único que estás haciendo es repartir un dinero insuficiente por una parte, no arreglas el problema socioeconómico que tenemos a nivel de esos 2 millones de personas que porque perciban un incremento de 50 o de 60 euros mensuales no les va a servir de mucho para arreglar su situación, y sigue fomentando, eso sí, pues la posibilidad de una economía sumergida,
el que se busquen empleos complementarios. Luego está ese efecto que también me gustaría hablar con Alex, ¿no? Yo no sé, Alex, si te has dado cuenta de que esto va por sectores, ¿no? O sea, esta medida se aplica de forma general, pero subes el salario mínimo interprofesional y no tiene el mismo efecto en la hostelería que lo tiene en la metalurgia o que lo tiene en cualquier sector, ¿no? En la hostelería, por ejemplo, no hay camareros porque no hay gente que quiera trabajar ni siquiera ese salario. Por lo que estoy diciendo, porque es insuficiente la subida. Por una parte, insuficiente. Y por otra, haciendo ese perjuicio al coste empresarial que lo asume y convirtiendo a los propios empresarios en gestores de algo que debería ser estatal, pues también estás perjudicando, en este caso, a la economía de las empresas que van a tener que reducir sus plantillas porque ya hay 200.000 trabajadores menos contratados por efecto de estas políticas. Es evidente, si yo tengo que contratar a 2 trabajadores y solamente con uno ya tengo el coste de 1,5, pues evidentemente voy a prescindir de uno de los 2. O voy a intentar que si tengo que meter a alguien en mi empresa, no sea el mozo que me sirva para de todo, sino que voy a poner ya a alguien cualificado que haga lo que tenga que hacer el mozo y además que me sirva para otras cosas. Es decir, el empresariado evidentemente está espabilando con estas medidas y seleccionando muy bien el perfil de la persona que entra a trabajar con la empresa. Pero esto es el libre mercado, funcionamos así desde siempre. Por lo tanto, sabiendo que este es el efecto y en este momento muy negativo, no se debería haber hecho de esta manera en este año. Se debería haber intentado otro tipo de medidas mucho más eficaces. Alex. Bueno, hay una crítica muy importante y un argumento importante. Hay muchísimos estudios que desaconsejan el ir subiendo el salario mínimo interprofesional como una medida bueno, pues que pueda dinamizar el reducir las desigualdades. Hay estudios que son críticos, que hablan de que en un contexto optimista económico lo que hay es un trasvase de empleados de empresas pequeñas y poco productivas o más vulnerables a otras empresas que tengan mayor solvencia, mayor productividad, o sea que realmente no se crean nuevos puestos de trabajo, sino lo que en el mejor de los casos hay un trasvase, ¿no? Y ese fue el caso de la famosa subida del salario mínimo que se produjo en Alemania hace 10 años, ¿no? Bueno, pues estas reflexiones nos ponen en un contexto en el que es interesante tener en cuenta, pero en esto discrepo con Francisco en que el momento en el que se hace en España ahora, cuando tenemos una inflación subyacente del 7 puntos y medio, cuando lo que hacemos es ir detrás de una tendencia en la que los índices del precio del poder adquisitivo desde el cuarto trimestre de 2019, pues en el caso de España se ha perdido un 8% de poder adquisitivo. Ya no hablo de las personas con menos renta, sino hablo de la generalidad de los españoles, ¿vale? De las personas que vivimos aquí. Pues, y cuando la OCDE pues lo que ha visto es al contrario, una tendencia contraria de incluso subir un 2% ese poder adquisitivo. Alemania, para que nos hagamos la idea, desde este cuarto trimestre de 2019 lo ha visto incrementado un 0,85%. ¿En qué momento estamos? Estamos en un momento donde Francia propone una subida del salario mínimo de un 22%, nada menos, una auténtica barbaridad, y de Alemania un 2%, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué lo están haciendo países como Alemania, como Francia, y por qué debe hacerlo España, en nuestra opinión? También, pues porque se está perdiendo tantísimo poder adquisitivo que hay que compensar. O sea, no quiere decir que tu medida troncal y estratégica sea la subida del salario mínimo interprofesional como una medida estratégica para la creación de nuevo empleo, para la reducción de la desigualdad, no. Lo que quiere decir es que estamos en una coyuntura extraordinaria donde desde el gobierno de la nación pues, se deben hacer compensaciones y el gobierno ha buscado inyectar cheques a las clases más deprimidas, más vulnerables,
y a la generalidad de aquella población que se calcula que no creo que llegue a un 2 millones de personas que te están cobrando actualmente el salario mínimo interprofesional. El impacto que tiene respecto a la inflación, esto es mínimo, ¿no? Tiene mucho más impacto la subida de las pensiones que se ha ido pactando con los sindicatos, quizás de tener algún efecto que el subirle el salario mínimo a todas estas personas que están cobrando este salario. Lo que nos preocupa a nosotros es el impacto que va a tener en las pymes y en las pequeñas empresas, porque evidentemente va a tensar más. O sea, yo creo que ahí, creo que por ahí irá también la OCDE, la patronal, pues claro, tendrán que acordar algún tipo de compensación también para este tipo de empresas, ¿no? Porque están generando una tensión si se sube el salario mínimo interprofesional. Bueno, nosotros pensamos que son positivas las medidas en el momento preciso y actual, por mucho que haya un año electoral donde evidentemente el gobierno va a rentabilizar al máximo cualquier medida que adopte, pero urgía hacerlo, o sea, eso hay que reconocerlo, ¿vale? Y lo que sí que me gustaría oír es cómo van a desahogar también a las pequeñas empresas y a las pymes de esa presión adicional de tener que subir el salario mínimo, que muchas de ellas tienen empleados en estas condiciones. Eso es lo que está pendiente de escuchar, ¿no? De cómo van a compensar esa tensión. Y esa es la postura que tenemos desde el Partido por un Mundo Más Justo, un partido que cuando hablamos de economía, de Estado social, de sociedad civil y esa economía que hablamos del bien común, pues sí tenemos ese foco de la lucha contra la desigualdad social, la pobreza y la exclusión. Y con eso, pues os cedo la palabra. Lo que decía yo al final, Alex, es cierto. A ver, estamos en una mala situación y es cierto que los autónomos van a tener, pues ciertos problemas para poder pagar esto en principio. Depende a quién consideremos autónomos. Seguramente el gobierno tiene que dar un paquete de medidas para los pequeños empresarios y los medianos empresarios, porque realmente son parte de las clases medias y bajas a las que dicen defender. Yo no considero que un panadero esté en el mismo saco que Amancio Ortega. Personalmente yo no considero eso. Pero, Francisco, te contradices un poco. Has dicho que según la COE los empresarios no pueden pagar esa subida, pero que aún así esa subida no es suficiente porque no arregla el problema. Ese ha sido tu argumento. O tiene que subirlo más y que los empresarios no puedan pagarlo, o tiene que subirlo menos y que los empresarios puedan pagarlo, pero no arregle para nada el problema. Hay que hacerlo bien, no hay contradicción in terminis. Y Alex, también entiendo perfectamente tu postura y verás, os voy a poner un ejemplo para que entendáis lo que he dicho. El convenio de hostelería está subiendo un 8,5%, me parece, el salario de ese sector. Por eso he dicho antes que había que poner la lupa, ¿no? Ver cómo el efecto que eso causa por sectores. Claro, si tú haces un convenio que tiene su propio mecanismo, que a nivel incluso autonómico, pues cada sector de la hostelería, de la restauración, tienen posibilidades de negociación y herramientas, ¿no? De negociar con el gobierno y con la pequeña y mediana empresa. Pues lo estás haciendo bien y estás subiendo el salario mínimo interprofesional para todos, no solamente para esos que dicen las izquierdas, que son las clases más desfavorecidas y las que se ven más perjudicadas en estos momentos de crisis. Claro, si tan perjudicadas están, que lo están, hay mecanismos sociales obligados por parte del Estado para atender las necesidades de esos colectivos. Pero tú no puedes empobrecer a la clase media. El problema es que estamos contra la clase media en España y estamos vaciando la capacidad empresarial de una clase media que, hablo del pequeño y mediano comercio en las ciudades, hablo de los autónomos, hablo de los que viendo esta subida del salario mínimo interprofesional que no les basta para llegar a fin de mes, tienen que pactar horas extras con el empresario que luego no van a cotizar ni se van a contabilizar. En fin, ese es el desastre que tenemos. Los funcionarios de la justicia están ahora mismo en huelga, porque un secretario que está cobrando un dinero que para nosotros pues, no estaría dentro del salario mínimo interprofesional, cree que su esfuerzo y su labor no está reconocida desde hace 10 años. Claro que Francia pide un 22%, porque España ya ha subido, Alex,
en los últimos 5 años más del 25%. Es que estamos ahora en una subida del 8,5% que se va acumulando a lo que ya se ha ido subiendo, pero de forma progresiva. Claro que hay que equiparar, que es por eso que digo que hay que hacerlo. Hay que incrementar el salario mínimo interprofesional para parecernos más a Europa. Porque si no, estamos engañando a las personas, que les estamos diciendo que somos europeos, pero cuidado que nosotros no tenemos la renta ni la capacidad adquisitiva que tiene un francés o que tiene un alemán. El otro día vi a los franceses estando en huelga porque se rebajaba su edad se aumentaba la edad de jubilación de los 64 a los 66 años. Pues ya nos gustaría aquí en España que estuviéramos hablando de esas edades, ¿verdad? Aquí ya estamos por casi los 67 y nadie ha salido a la calle ni nadie se ha quejado. Entonces creo que ese es el contexto. Claro que hay contradicción a la hora de que estas medidas por una parte perjudican y por otra se deben hacer, pero ahí está el equilibrio. Ahí está saber cuáles son los instrumentos que tiene el Estado precisos, en este caso el convenio, para poder modular una subida equiparable para todos que haga que la capacidad adquisitiva del conjunto de la población española y especialmente de la clase media sea suficiente para afrontar esta crisis que tenemos derivada de una guerra, esta inflación. Y a partir de ahí veremos también qué medidas especiales y dentro del tema social se tienen que adoptar por parte del Estado para que esas clases más desprotegidas tengan con coherencia la mayor protección posible. Pero estamos hablando de bonos sociales del agua, de la luz, de que realmente las medicinas, todas las cosas que se tienen que tener en cuenta en estas situaciones tan extremas y que muchas veces, por desgracia, no llegan a todos. Es ahí donde hay que insistir. Son las medidas paralelas. Por lo tanto, no solamente se han equivocado en el tiempo, no era el momento de hacer una subida salarial del salario mínimo interprofesional ahora mismo, y menos por ese importe, sino que se han equivocado en la manera de hacerlo. Entonces debería seguir la gente cobrando 1.000 euros con una inflación tan alta. Alex, en las situaciones normales, ¿qué opina tu partido sobre el salario mínimo? ¿Cree que hay que subirlo? ¿Cree que hay que eliminarlo, como opinan otros? ¿Qué opina tu partido en situaciones normales, digo? Nosotros pensamos que estamos en una coyuntura extraordinaria. Estamos a favor de que se aprueben medidas que no dejen atrás a las personas más vulnerables. Estamos hablando de 200 euros a personas que cobran menos de 17.000 euros brutos anuales. Estamos hablando de medidas que incidan directamente en colectivos que más lo necesitan. Si Francia y Alemania están aprobando este tipo de medidas, es porque aquí da igual la ideología que tú tengas. Estamos en un contexto extraordinario donde el sentido común te está indicando que tienes que compensar. No se trata de neutralizar, pero hay que compensar el efecto que tiene esa pérdida de poder adquisitivo y la incapacidad de ir a hacer a la compra y de que tus ingresos ordinarios ya no pueden llenar la cesta de la compra o pagar la luz o pagar la calefacción, gastos básicos, ¿no? O el alquiler. Son necesidades básicas y lo que estamos haciendo es evitar que se generen dinámicas en las que la gente cae en riesgo de exclusión social, que es en cuanto empiezas a dejar de poder calentar la casa, dejar de llenar la nevera, lo siguiente es no poder pagar la calefacción y ya lo siguiente es empezar a ver a que peligre el que puedas pagar el alquiler de tu vivienda, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámica, y con todo el estrés que eso supone, pues la gente, pues ya somos muy conscientes en España de los efectos de la salud mental que ha tenido la pandemia, ¿no? Y cómo ese tipo de estrés, ese tipo de tensión, pues puede dinamitar, pues bueno, pues otro tipo de conductas que lo que hacen es empujarte y excluirte, pues adicciones o ludopatías, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué hablo de todo esto? Pues porque es el contexto en el que se encuentra muchísima población española. Entonces, ahora mismo, de cabeza, tenemos que apoyar esto. Tened en cuenta que los sindicatos tienen apalabrados con el gobierno una subida salarial de un 8% en 3 años, pero han insistido muchísimo en que sea algo revisable, porque si el IPC sigue subiendo, pues habrá que admitir esa inflación y habrá que
habrá que adaptarse, si no lo que va a ocurrir es que esa pérdida de poder adquisitivo pues lo van a estar sufriendo las personas que cobran menos, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos clarísimo, no es hacerle la campaña a Sánchez, ni mucho menos. Pensamos que el gobierno de España, por no tener que hablar del Partido Socialista en concreto, pero que el gobierno de España está acertando, lo que ocurre es que insistimos en que estas medidas que consideramos correctas deben ser compensadas también de cara al sector que promueve la economía, que son autónomos, pequeñas empresas, pues que hay que compensarles, porque esta subida del salario mínimo interprofesional lo que hace es generarle mayor tensión y ponerle mucho más complicada la viabilidad de su actividad económica y profesional, su emprendimiento. Francisco. Mira, yo, Samuel, no soy una persona y nuestro partido no representa el cliché, el decir, mira, es que vas en contra de los que no pueden comprar ahora o porque no les subes el salario mínimo interprofesional. No, eso no funciona así. Hay que quitarse los clichés. Hay muchas personas que trabajando no llegan a fin de mes. Entonces hay que entrar en los motivos profundos de la pobreza, de la exclusión social, de la marginalidad, de la dependencia, y ante eso el Estado debe actuar. Pero evidentemente las herramientas que tiene el Estado para eso, como comprenderéis, no son las de subir el salario mínimo interprofesional como una forma de no discriminar a los que menos tienen, ¿vale? Si fuera así, todo sería muy fácil, porque ¿sabéis lo que va a suceder? Que se están haciendo las cosas mal. Se han hecho las cosas mal en pensiones, se han hecho las cosas mal en salario mínimo interprofesional, y la consecuencia de hacer las cosas mal, ¿sabéis lo que es? Una economía deplorable para los próximos años, en las que muchas personas van a tener más problemas económicos y en las que se está demostrando que somos el país ahora mismo de la Unión Europea con menos renta disponible, con menos dinero en nuestro bolsillo para poder hacer la compra de lo que he dicho antes de la comida y de tantas cosas. Pero eso no es fruto de un salario mínimo interprofesional más alto o más bajo. Eso es fruto de una deficiencia de políticas estructurales que tenemos en nuestro país desde hace ya mucho tiempo, precisamente por aplicar esos pensamientos que estáis explicando vosotros y que no van bien. ¿Y cómo arreglarías bien, eso? Es un país que realmente estaría funcionando. Sí, ahora hay un crecimiento del 1,7, del 1,4, pero ¿dónde está la economía real? ¿Dónde están todas esas personas que en los próximos años van a ver que sus negocios no van a ir bien, que estamos cerrando en los pueblos mucho mercado, que realmente no hay una clase media que tenga en este momento la prosperidad que esperábamos que merece nuestro país tener, como pueden tener otros países de la Unión Europea que sí que tienen renta disponible? ¿Por qué? Porque se están aplicando políticas liberales bien hechas, ya desde hace mucho tiempo. Entonces, no digamos que se justifica lo que está mal porque sea necesario, ¿vale? La necesidad hay que atacarla con medidas que sean o que estén bien hechas con respecto a lo que se espera de un Estado que está, mira por dónde, ausente en las cosas que son realmente de picos, ¿no? De sierra, que he dicho muchas veces. Donde está la desigualdad real es en unos que ingresan mucho y otros que ingresan muy poco. Y eso es lo que no queremos. ¿Y cómo acabas tú con la pobreza estructural que tiene este país? Bueno, pero eso será otro motivo de debate, ¿no? Si quieres, yo te planteo todo lo que hemos pensado para esa pobreza estructural que estaba hablando Alex. Entonces, lo que te estoy diciendo es que el salario mínimo interprofesional, de la forma en que lo estamos analizando hoy en este debate, no es una herramienta que sea significativa a la hora de luchar contra eso. Que se necesita luchar, evidentemente, que tenemos ese problema, pero para eso hay que hacer otras cosas. Entonces, concretamente, el salario mínimo interprofesional, ahora, el debate que tenemos sobre la conveniencia del mismo en este momento histórico, de tener la inflación disparada y de tener los problemas que tenemos sobrevenidos de la pandemia, lo único que va a generar es menos puestos de trabajo, menos tejido empresarial, menos capacidad competitiva y, por lo tanto, más problemas estructurales para España en los próximos años, en los que nos deberíamos levantar en lugar de seguir acarreando esta situación. Porque hay unos señores que están utilizando esto para que en las elecciones les cuadre el poder decir que están ayudando a una clase trabajadora que ni siquiera con esa ayuda va a poder seguir comiendo. Es que tenemos que ser realistas. Hay que hacer una política sobre la cesta de la compra, pero que no te digan lo que tienes que comer. Hay que hacer el que la gente pueda llegar a fin de mes. Hay que mejorar los salarios, pero no de la manera en que lo están haciendo estos señores, porque entonces nos estamos cargando el tejido empresarial. No hay que vestir un santo para desvestir otro. Tenemos que implementar políticas liberales que sean coherentes con el sistema, que funcione y sea optimizado, para que todos tengamos el derecho
a una vida digna, como dice nuestra propia Constitución. Y eso solamente lo da el libre mercado sin las injerencias de lo que estamos viviendo, por desgracia, con el Partido Socialista, acompañado con ideas de Podemos que están completamente desfasadas para lo que es nuestra realidad histórica como españoles. Y eso es lo que nosotros defendemos. Entonces, ¿que creéis que el cliché de subir el salario interprofesional ayuda? Claro que ayuda a las personas que de alguna manera tienen que recibir. Es una herramienta como tantas. Pero no le demos tampoco la exclusividad ni que esto sea la panacea. Esto es una de tantas cosas que hay que hacer, pero que mínimamente tiene una trascendencia y que posiblemente perjudica mucho más, como estoy explicando, que no ayudar. Por los motivos que tiene, porque esto genera unas consecuencias, unos impactos en la economía y no se valoran, no se han valorado. Solamente se está viendo el asunto electoral. Si tú quieres realmente ayudar a esta gente, baja el IVA. Los pocos productos que realmente han bajado es porque se ha bajado el IVA y eso ha repercutido en que sean más baratos. La gente los puede comprar mejor porque se les ha bajado el IVA. Y no tengas una recaudación tan millonaria como la que hay en estos momentos, no solamente en el tema del Estado, sino también en los bancos y en tantas otras cuestiones que ahora mismo nos están dejando perplejos, que el que haya esta necesidad en la población y tengamos esas ganancias supermillonarias contra los que los liberales estamos totalmente en contra, ¿no? Claro que no pueden ser las únicas medidas, pero ayudar en el corto plazo ayuda, aunque puedan ser malas para el largo plazo, porque lo que hay que hacer es una política estructural económica que no puede estar cambiando cada 4 años que cambie un gobierno. Hasta allí podemos estar de acuerdo todos. Planteo sí, la COE ha propuesto un 4%, no un 8%. Pues hubiera sido algo prudente también, de subir un tanto por ciento que fuera consensuado, un esfuerzo medido, que todo el mundo estuviera dispuesto a arrimar el hombro de la manera en que se ha dicho, y luego pon otras medidas que sean realmente para el corto plazo, que es lo que estoy diciendo, que son posibles y mucho más directas. Bueno, el 4% se quedaría mucho por debajo de la inflación y tampoco tiene el gobierno margen para hacer otras más cosas con la mayoría fracturada. Lo mismo que el 8%. Es una cuestión que ellos han medido y han propuesto, me parece que es el 5%. El gobierno ha subido el 8,5%. En fin, pero que es que ni el 8,5% ni el 5% solucionan nada. Ese es el problema. Planteo la última pregunta. ¿Qué opináis de la postura que ha tenido la COE, que se ha levantado de la mesa y ha dejado de negociar? Francisco. Mal, porque el que se levanta pierde. O sea, creo que la COE tiene argumentos de peso estructurales, de protección de su tejido empresarial, de defensa de una parte también de la COE, que no siempre la COE son los mismos, ¿no? Y esa parte de la COE que también necesita que se le defienda y que son productivos y que quieren un emprendimiento para España que no se le permite por el tipo de políticas que estamos viviendo, también necesita una representación a través de esas propuestas, ¿no? Creo que en eso la COE pues, ha sido poco inteligente a la hora de levantarse, porque estas cuestiones deben estar siempre sometidas a debate y además que sea continuo, y no hay un motivo para decir por qué hoy opino una cosa y mañana no sigo luchando por lo que creo, ¿no? Porque estas cosas no cambian de un día para otro. Por lo tanto, levantarse no tiene ningún sentido. Hay que seguir explicando los motivos por los que ellos creen que es conveniente esa posición, ¿no? Alex. Yo creo que la COE sabe que no tiene nada que ganar y lo que prefiere es no seguir dialogando. Tienen muy claro que solo van a perder con el gobierno de Sánchez y prefieren dejar de dialogar. Lo que a mí me preocupa muchísimo son los autónomos y las pymes, es lo que digo, son los eternos perjudicados de esa postura empresarial en este tipo de negociaciones, y son los grandes discriminados de este país, y siempre lo han sido. O sea, yo pienso que es que son en número muchísimo más que los grandes empresarios, y tienen un impacto de sostenimiento de la economía del país de una manera mucho más directa, por jugar ese papel de redistribución también de la riqueza y de generar un tejido social estable, y es fundamental para el país que a los autónomos les vaya bien, y son los eternos olvidados de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Por desgracia, Ciudadanos sí que en su día estuvo atendiendo sus peticiones más a fondo, pero bueno, ya vemos lo que ha pasado con Ciudadanos. A mí me da muchísima pena
y pienso que la postura de levantarse de una mesa de negociación no debería ser un acto libre. Yo creo que cuando estamos jugándonos cuestiones de Estado, todos los actores deben tener la responsabilidad de mantenerse en una mesa negociando. Si quieres estar callado, estate callado, pero escucha lo que el otro tiene que decirte, porque si no quieres decir nada, malo porque eso significa que o no estás siendo honesto con los tuyos a los que representas o no estás siendo honesto con el gobierno o con algún otro tipo de actor que pueda presentarse en esa mesa. Yo la verdad que estoy deseando empezar a ver más rigor, más capacidad de diálogo y mucho más bien común, más interés por lo que es de todos, ¿no? Yo creo que eso es por lo que estamos apostando por un mundo más justo y ojalá lo veamos mucho más. Hace falta más negociación y confrontación de ideas en la vida política. En resumidas cuentas, para que vuestros posibles votantes os entiendan de forma resumida, vuestra postura sobre el salario mínimo es a favor o en contra, y cómo acompañaríais la subida del salario o la posición en cuanto a salario. Francisco. Mira, para que se entienda claramente, España tuvo un momento clave de negociación y se hizo una mesa para la reestructuración del país justo después de la pandemia. En esa mesa se levantó Podemos y estaba presidida por uno de los que también negoció por parte del PSOE el asunto del final de ETA y tantas cosas, ¿no?, que se están llevando en este país adelante a través de esa mediación del PSOE. No funcionó esa mesa porque era el momento de medir la estructura de nuestro país, de implementar todo lo que ha venido después. Claro, es muy fácil decir, no, es que después ha venido una guerra y no estábamos ya suficientemente mal con la pandemia, sino que encima tenemos esto. No se reaccionó como se debería haber reaccionado al final de la pandemia. Y como no se reaccionó bien, seguimos arrastrando problemas estructurales que luego la guerra agrava, evidentemente. Y eso repercute en nuestra gente, en nuestras empresas, en nuestro día a día, en la capacidad de comprar de los españoles. Y ante eso se debe reaccionar completamente con medidas urgentes y extraordinarias. No se ha hecho tampoco. Por lo tanto, debatir sobre una medida concreta como es el salario mínimo interprofesional, sobre su conveniencia o no, no nos lleva a arreglar el problema. Yo me puedo posicionar abiertamente diciendo que no de esta manera ni en este tiempo, por todo lo que he explicado, porque mi partido no considera que sea el momento oportuno de introducir medidas que pueden producir en el medio y largo plazo peor situación económica de la que ya tenemos en este momento. Muchas de esas personas que se van a ver beneficiadas en breve por ese incremento del salario mínimo interprofesional dejarán de tener empleo dentro de unos meses. Esa es la realidad y eso es lo que como Partido Liberal Estructural no podemos consentir, que se nos diga que esa es la manera de arreglar España, porque no lo han hecho antes ni lo han hecho ahora. Ahora bien, ¿que se necesita equiparar los salarios a nivel europeo? Sí. ¿Que hay en negociaciones colectivas, herramientas sindicales, capacidad empresarial en este país para ponerse de acuerdo con los sindicatos a la hora de ver de qué manera mejoramos no el salario mínimo interprofesional, sino el salario de todos los trabajadores que merecen, desde que hemos tenido la crisis inmobiliaria, que se les devuelva todo lo que hemos dado a este Estado? Porque hemos dado mucho sacrificio. Y pienso también en los funcionarios que, aunque tengan un salario quizás más estable que estas personas que no tienen ni siquiera el salario mínimo interprofesional garantizado, también ellos están padeciendo las consecuencias de la inflación y la crisis. Entonces, esa es la responsabilidad del Estado, la de todos. No la de decir que me preocupo de los trabajadores que no tienen un salario mínimo interprofesional, se lo subo y con eso ya he cumplido de cara a decir que soy de izquierdas. Ese es el problema, porque mientras hagamos las cosas de esa manera, seguiremos parcheando con medidas que pueden en un momento determinado solucionar tener un poco más de dinero en el bolsillo, pero que no es la forma en que el Estado nos lo debe hacer llegar. Ese es el posicionamiento exacto que quería manifestar. Alex. Bueno, nosotros estamos a favor y pensamos que es el momento oportuno de hacerlo, en una coyuntura en la que Francia, como hablábamos antes, ya había en los últimos 5 años incrementado un 10% el salario mínimo respecto de hoy y piensa hacerlo un 22% más, que Alemania lo va a subir también, ha anunciado con un 2%. Bueno, es el momento
de hacerlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque está subiendo a tal velocidad los índices del precio al consumo que hace falta compensar ese poder adquisitivo que se ha resentido con una inflación subyacente de un 7,5%. Es necesario que las personas que están más comprometidas salarialmente pues vean compensado y que mitiguemos ese impacto que está teniendo en sus vidas, y que muchos de ellos están empezando a estar en el umbral de entrar en una zona de riesgo de exclusión. Recordemos que la pobreza tiene una nueva cara en este siglo XXI. Hay muchas personas que están activas a nivel de empleo, a nivel laboral, y aún así están en riesgo de exclusión por diferentes razones. Una de ellas es el precio de la vivienda, el precio de la energía, y bueno, pues es necesario que luchemos contra esa desigualdad social, contra la pobreza, contra la exclusión, que reconozcamos que si se está subiendo el salario mínimo interprofesional, se está comprometiendo a muchas pequeñas empresas y autónomos, y que merecen que se acompañen en esas medidas que les ayuden a ellos a soportar esa carga de tener que incrementarles el salario cuando ellos mismos van con el agua hasta el cuello. Esa es la postura que tenemos en el Partido por un Mundo Más Justo, y espero haberla explicado suficientemente bien. Ahí quedan las posturas. Alex, Francisco, muchísimas gracias por venir. Os invitaremos en siguientes programas, sobre todo en la campaña electoral, que la vamos a cubrir en la medida en la que podamos. Gracias a vosotros por ver este programa y hasta la semana que viene.